Llegamos. Saludos, profesor. Voy a mostrar el SDD actualizado con la corrección que nos mandó a hacer la reunión pasada. Ahí está. Vamos desde el principio o le enseño las áreas de... ¿Quedaba alguna cosa por mirar de la vez pasada? No, lo terminamos completo. Ok, pues vamos entonces al principio. La de la introducción. Sí, aquí está. Seguimos a lo próximo. Lo de las versiones. Seguimos por ahí. Recuerden los números romanos, ¿verdad? Que van abajo. Y la introducción sería la primera página, ¿verdad? Página uno. Ok. ¿Verdad? La introducción y lo demás, ¿verdad? Que sería del uno en adelante. Y acuérdate el número romano abajo, ¿verdad? El número romano es En el hasta número de antes de la página. introducción. Exacto. Ok. Seguimos por ahí. Ok, seguimos por ahí. Acuérdate que falta la lista de tablas, lista de figuras, ¿verdad? Sí. Esto será el estándar, ¿verdad? Sí. Entonces, describe qué cosas describe. Porque esto no iría, ¿verdad? Porque está diciendo lo mismo de arriba. ¿Qué es lo que describe? Describe el sistema de Tsunami Alert. Ajá, ok. No, ¿verdad? El propósito es el SDD, ¿verdad? Ajá. Hay que arreglar eso, ¿verdad? Ahí pone eso, describe el sistema de Tsunami, la aplicación Tsunami Alert. Y, y las cosas que describe, ¿verdad? Porque tiene que mencionar las cosas que describe el documento, no importa si es para eso o no es para ese caso, ¿verdad? Ok, entonces sería la aplicación, el proceso de data y de todo eso. Las cosas básicas que debe tener cualquier descripción. Ok, Y en este caso, pues sería para el caso de la aplicación, ¿verdad? Que
hace X cosa, ¿verdad? En forma general, y después tú dices, se refiere al documento, ¿verdad? Por ejemplo, del SRS, ¿verdad? Donde está descrito más claramente los requerimientos. Ok. Ok, seguimos entonces. No, cuidado que te pasaste a la otra página, estaba mirando la tabla, Eh, la tabla anterior. ok. Disculpa. Sí, no, no, fue que dije la palabra incorrecta. Ah, sí, sí, sí. Así que es claro que hayas entendido lo otro, porque yo también lo pensé. Ok, acuérdate de que hay que poner que la referencia, ¿verdad? Es igual que el documento del SRS de los demás, ¿verdad? Ahí mismo se Seguimos. pone la referencia. Sí, porque hay que ponerle de dónde sacaste la información, ¿verdad? Ok. Ese. Después tiene una sección de referencia. Ok. Esa es lo último. Seguimos por ahí. La misma historia aquí, ¿verdad? Hay que hacer referencia, ¿verdad? De dónde sacaste la información, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? ¿Verdad? En todos los casos, ¿verdad? La misma historia. Sí. Hay unos recursos que usted no acepta, páginas específicas que no. Bueno, si lo sacaste de alguna fuente, tú mencionas cuál es La fuente, sí. cuál fue la fuente. Pero por ejemplo, Wikipedia, que eso no. Ah, tratar de evitar lo más posible Sí. Wikipedia, eso es Ok. lo que tú dices. Sí, sí. Acuérdate que estos son acrónimos, ¿verdad? Así que estos son acrónimos, ¿verdad? Sí. Esta parte no me dice qué es el acrónimo. No, de ahí para abajo no. Exacto. Son las siglas, ¿verdad? Las siglas que tengas allá en el acrónimo, ¿qué significan acá, ¿verdad? Vamos a ver, ok, este tampoco, ¿verdad? El primero, aquí tampoco, IASPEI. Y de arriba RS, tampoco pega con qué. Ah, sí, está en Esta, ¿verdad? español y la otra está en inglés. Oh, ok. Así que depende cómo las uses, ¿verdad? Sí, Es como las debes poner, ¿verdad? entiendo. Si está en inglés, pues ponlas en inglés. Si es español, haz las siglas que en español, ¿verdad? Ok. Seguimos la próxima página. Verifica todas, ¿verdad? Ujú. La misma idea aquí, ¿verdad? Application está bien. ¿Verdad? Aquí se pone, ¿verdad? La referencia a esas otras cosas que se decían allá, ¿verdad? En las definiciones. Aquí una lista, Como parte de la referencia, o exactamente. sea, tabla. Exacto. Y dice, pues estas referencias, ¿verdad? Se usan y siguen el estilo tal, ¿verdad? Ok. Y hay que usarle un estilo para la referencia específico. Tú lo dices ahí mismo. ¿Qué Ok. estilo vas a estar usando ahí en esa sección? Lo que está escrito, ¿verdad? ¿Qué estilo sigue? Ok.
Entonces, los diagramas, diagramas que muestren todo esto. Acuérdate que esto es lo menos posible para párrafos. Son diagramas. Sí, Así que vamos a los diagramas. de aquí en el otro, este está describiendo abajo y al último dice The next figure, preview a map y aquí empieza el módulo Los diagramas. enseñando la foto y después explica la Entonces, conexión entre ellos. este diagrama es para hacer qué. No, este es la figura de la aplicación, de un módulo de la aplicación. Una ¿Y qué es página. lo que vemos aquí? ¿Qué operación? Este, aquí está enseñando el mapa, con la lista de los tsunamis, o sea, los Ok. terremotos Pues y el así pin. lo mismo lo pones ahí, figura tal, donde la persona puede ver qué. Lo que tú me estás diciendo. Ok, abajo donde dice Main Menu Map, ahí pongo Sí, porque todo eso. main menu, ¿qué significa eso? Es un nombre genérico. Ok, Así que si tú quieres ponerle, ¿verdad? Entre paréntesis, el menú principal, ¿verdad? Pero entre paréntesis, ¿verdad? Porque es el propósito. La idea es que el diagrama me muestra cuál es el propósito. ok, Que tú le vas a poner en el documento, este es mi main page. Vamos a decir. ok. Te refieres al main page, ¿verdad? Pero, ¿qué se hace aquí, verdad? ¿Qué puedo ver, verdad? Pues puedo ver estas cosas. Sigue por ahí. La misma historia, ¿verdad? Con la próxima figura. En esta figura, ¿qué es lo que puede hacer el usuario? Este es el módulo de Sidebar, ahí él puede escoger a qué área de la aplicación navegar. Ah, pues entonces aquí es donde el usuario puede seleccionar que El área a navegar, ok. no navegar, no le pongas navegar, ¿qué es lo que quiere hacer? Eh, sí, bueno, de aquí podemos ver a la lista de los terremotos, reportar un terremoto o un tsunami. Eso es lo que estoy hablando. O literalmente Esa explicar lista. lo que puede hacer. Sí, porque el slide bar no que no me Ese. dice qué es. Ujú. Ah, que tú usaste un estilo X. Eso es otra cosa diferente, ¿verdad? Ok, aunque lo tenga descrito arriba en la descripción, tengo que hacerlo ahí en la Sí, figura. ponle, porque así uno cuando mira la figura, tú sabes para qué es la figura, ¿no? Ok, Algo cortito, no muy largo, ¿no? ok. La forma en que la tienes, pues sí, sigue un formato especial. Sí, sí, eso está bien, no hay ningún problema. Pero para la figura, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer con la figura? La veo. ¿Qué puedo hacer ahí? Seguimos a la próxima figura. Porque la interacción en esta figura, ¿verdad? Que es la interfaz con el usuario, ¿verdad? Pues esto sería la sección de la interfaz con el usuario. La descripción de cómo se conectan todas esas figuras es usando un diagrama de estado. Sí, hay uno después que dice cómo se conecta y cómo navega entre ellas mismas. Hay un diagrama. Exacto. Acá no se narra nada de qué es lo que va a suceder, ¿verdad? Si el usuario hace tal cosa o no hace tal cosa. Allá, en Mm, ese diagrama que se narra eso. sí, sí, allá sí está como descrito desde que empieza la aplicación hasta que termina el proceso cuando Exacto. Acá cierra. lo único que tú pones esta es la forma de la ventana, aquí es donde el usuario puede hacer tal cosa, ¿verdad? Ok, sí, Porque estamos. no puedes interactuar con eso. Entonces, el diagrama de estado te muestra cómo esas cosas se van moviendo después de la otra, Una a la otra. una detrás de la otra. Claro, el diagrama de estado te va a decir aquí es donde sucede tal cosa. Entonces dice, una de las cosas que va a hacer una de las actividades que va a hacer el diagrama de estado es mostrar la imagen, ¿verdad? La imagen que tú pusiste en esta sección. Ok, Porque hace un show en ese momento. Si es que en ese estado corresponde mostrar una de esas imagen. ventanas. Y así tú le das conexión. ¿No? Claro. Ok, Entonces cuando tú tienes botones, ¿verdad? Esos botones significan algo que va a suceder, ¿verdad? sí, O un text box o lo que sea, ¿verdad? Son cosas que van a suceder. Por lo tanto, en el diagrama de estado tú muestras esos eventos, ¿verdad? Si él hizo esto, apretó el botón, ¿verdad? Botón presionado de OK, es una actividad que se va a tener que ejecutar. Eso quiere decir una transición, ¿verdad? De un estado a otro. a otro. Y en Sí, ese a estado otro. tú vas a hacer unas operaciones que tienen que ver con el botón a lo mejor de OK. Ujú.
que va a estar detrás del OK, ¿verdad? En el código. Y allá tú dices, voy a invocar la actividad tal, ¿verdad? Que es lo que se tiene que invocar, ¿verdad? En el código. ¿No sería eso en el diagrama cuál? Los diagramas de actividad. De actividad, ok. Porque estos son imágenes, ¿verdad? No te dicen mucho. Entonces hay una serie de actividades que hay que hacer, por lo tanto esas actividades tienen que estar con sus diagramas, ¿verdad? Con sus propios diagramas, ¿verdad? Tú invocas ese servicio en un estado particular, pero ese servicio tiene que estar en algún lugar en el documento, un dibujo que lo muestra, ¿verdad? Cómo es ese servicio internamente. Ok. Seguimos por ahí. Ok, este es para ver qué era. Este, este tú estás viendo a dónde te envía la aplicación cuando tú le das en el sidebar a reportar el earthquake, que él te lleva a una página web de la red Este es sísmica. para es donde donde personas, ¿verdad? Pueden reportar que sintieron Sí, un un terremoto, sismo. exacto. Ok, pues entonces tienes que, ¿verdad? Después de la figura tal, ¿verdad? Aquí es donde el usuario puede que, Reportarle el el sismo. usuario, ¿verdad? Esa persona que está afuera, que tiene que tener un nombre, ¿verdad? Un rol para Ujú. el sistema. Es donde notifica si cuando una persona que siente, Siente. ¿verdad? Un sismo, que ese es el lugar donde puede que Sí, reportarlo. reportarlo, ¿verdad? Seguimos por ahí. Seguimos. ¿Y qué se supone que esto es un diagrama de estado? Sí. Ajá, yo tengo aquí la... Sí, de estado o de actividad. Ok. Sí, De actividad. actividad. ¿De actividad o de estado? Aquí yo lo escribí ahí como actividad. Actividad, ok. Cuando tú dices request HTML, ¿qué conlleva hacer eso? Eh, Imagínate que yo quiero escribir código usando tu diseño. sí. ¿Qué Eh, significa eso para mí que yo estoy escribiendo código? Ahí es donde se usa un módulo en Python para hacer un request a la red sísmica usando el link de ello. Ajá, pero ¿qué significa para mí? Estoy programando. Estoy escribiendo el código de tu diseño, porque tú me vas a dar el diseño, ¿verdad? El documento de diseño. Yo me voy a sentar a escribir código. Yo Ok. puedo escribir código. Eh, Específicamente no, con eso no. No, exactamente. Tiene que haber unos detalles, ¿verdad? ¿Y cómo yo Para yo implemento poder ese que, detalle ahí? exacto, porque esos detalles del diseño me dicen a mí cómo yo escribir mi código. El que escribe el código a lo mejor no sabe nada del diseño que hicieron. Ujú. Una persona ajena 100%. Y te va a estar llamando y diciendo, ¿y qué quieres decirme aquí? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello? ¿Cómo yo represento entonces esas partes, por ejemplo, de request HTML o analyze data que Bueno, en mi tiene ejemplo que tengo haber un algo ahí código que yo pueda, ¿verdad? Viendo el diseño, que yo tengo que hacer algo que tiene que ver con páginas HTML. con escribiendo el código ahí podría Casi, ser. casi como decir escribir código, pero haciendo qué? Diagrama, ¿verdad? Entonces, esto puede ser una subactividad, por ejemplo. Ok, Y después tú describes en otro lugar aparte los detalles de la subactividad. ¿Qué significa hacer un qué? Un request de HTML. Y hacer un diagrama de actividad que muestre los detalles de qué significa eso. ok. ¿Verdad? Entonces, analizar data, ¿verdad?
La puedo ver como una subactividad. Ah, pues entonces yo tengo que hacer un diagrama aparte que me muestre los detalles, qué significa hacer análisis de qué, de datos. Ok, será un diagrama específico, pero en vez de tener así como palabras, pues pongo las funciones. Los detalles. Este serían las subactividades, ¿verdad? Ajá. Tu nivel más alto. Tu nivel más alto son sus actividades. Entonces hay que hacerle diagramas a cada uno de ellos, ¿verdad? Aparte. Y puede ser que tengas otros diagramas parecidos a estos dentro de ellos, Sí. aparte. Ok. Que después a ellos también hay que hacerle más detalle. Ok, entonces para estar claro, un ejemplo, vamos a decir que request HTML, el código sea earthquake, la función sea earthquake add, y ahí va el Ajá, link. pues entonces tú haces, vamos a decir, como si fuera un query. Ok, No, claro, como un query que tiene que activar una página, ¿verdad? ajá. Eso sí. Eso ya Podrías, serían detalles, ¿ves? podría ser como Y algo, haces el query a ver cómo lo de dibujo cómo aquí. se hace eso, ¿verdad? Para que cuando venga el que va a programar, dice, ok, tengo que llamar la página tal, ¿verdad? ¿Verdad? Porque le pusiste el nombre literal, ¿cuál es, verdad? Sí, Y él va y que dice, esto se escribe allá de esta manera. Comprende, sí. ¿verdad? Porque entonces él dice, en este lenguaje que yo voy a escribir esto, yo sé que esto se hace de esta manera. Ahí está el experto entrando en acción, ¿verdad? Pero Ok. si no le dices cómo hacer eso, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí dentro? Él no va a saber qué código escribir. Entonces, para un ejemplo, vamos a decir que mi código se compone de tres líneas. La L1 de la hoja de tres. Si se está pidiendo un diagrama, pues se puede hacer secuencial como que así, Sí, y este sea así, sí, es un L2 y diagrama de L3 actividad. y L3. Exacto. Y ese es el Primera paso, código, vamos a segundo decir que paso, tercero. este es el HTML. Y literal, aquí pongo literalmente la función que yo uso del código, exactamente como yo lo hice. Exacto. Ok, Vas poniendo los detalles, ¿verdad? De cómo es esa página que vas a subirla, ¿verdad? sí. Lo que tengas que hacer. Y si es un punto que es mucho, pues tal vez hago como dice arriba, que es algo más, Sí, lo dejo general y haces abajo lo otro específico. diagrama más pequeñito y haces un subprograma arriba, ¿verdad? Y uno más pequeñito para hacer el detalle. Ok, está bien, ahora sí entiendo, gracias. Así que cuando yo me siente a hacer código y tú me das tu diseño, yo veo que voy entrando hasta que llego a los detalles y dice, ok, esto se escribe en este lenguaje así. ¿Verdad? Y él va y escribe el código. Esto Ok, que él me dice ahí, se escribe así en este lenguaje. ok, Que él no vaya a preguntarte a ti, ¿y qué tú me quieres decir aquí? No lo entiendo. ok, sí. Porque vas a tener unos diagramas en un nivel bien alto y después vas bajando en detalle, bajando en detalle, hasta que llegas al detalle mínimo, ¿verdad? De que ahí no debe haber duda alguna de qué código va a escribir, ¿verdad? Finalmente. Ok, sí. Y él entonces va construyendo las cosas pequeñas y va construyendo después las que, uniéndolas para La hacer las grande. grandes, las Ok, grandes, las grandes, hasta que llega al módulo principal, ¿verdad? De sí. todo. Ok, estoy claro. Entonces, estas actividades que tú vas a poner aquí, en muchos casos las vas a llamar de los diagramas de estado, muchas de ellas, porque vas a empatar tus interfaz gráficas con tus botones de OK, rellenar la lista, ¿verdad? Vamos a decir que tú muestres una lista de eventos, ¿verdad? Sí, Una ok, ventana, pues entonces de alguna diagrama de actividad vas a sacar toda esa lista y la vas a tirar aquí, a la interfaz gráfica. sí. La vas a vaciar ahí. Entonces hay una actividad que saca todo eso y se lo da a la interfaz gráfica. Ok, Entonces va a haber un estado donde tú muestras el diagrama y dice aquí se hace la actividad tal, ¿verdad? Para la lista de esa ventana. ujú, Relacionas una cosa con la con la otra. otra, ok. Ok, seguimos por ahí. Ok, esta es la original, ¿verdad? Esta es sí. Esta es otra. Esta es. Pero déjame irle atrás aquí. Aquí se supone que va a explicar cómo navegar por todos los. Cómo tú Ok, navegas acuérdate de que aquí a acá. acá son los diagramas de estado, actividad, etcétera, etcétera, ¿verdad? En el manual es que tú muestras
esta foto, después pasa esta qué, esta A lo otro. Ok. foto. Pero ese es el manual, ¿verdad? Sí. El manual de usuario. Que tú le muestras con fotos, ¿verdad? Los pasos que van, pasa, lo que tiene que pasar, ¿verdad? Según él vaya apretando botones o lo que sea, ¿verdad? Ok. ¿Y eso es parte Eso de se lo este muestras documento? visualmente. Entonces, no, en este no, es un documento aparte, son documentos de usuario, ¿verdad? Manual de usuario. Ok. Ese no sabía que había que hacerlo. Mm, Pues de usuario y de interacción. O sea, ese es aparte de los cuatro ya documentos de SDD, STD. Claro, claro. Ah, pues ese sí que no lo había escuchado. Pero está bien. Así que eso es otra cosa diferente, ¿verdad? Que tú vas sacando fotos diciendo, mira, él quiere ver los terremotos. Ah, pues esto es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Le muestra foto, digo, un poquito de descripción de palabras, ¿verdad? Lo que va a Lo que va a suceder. hacer. Ok. Pero acá no se pone así, acá es un diagrama de estado que va mostrándote que me muevo de un estado Al al otro. otro, y Sí. en ese estado se invocan tales actividades, tales diagramas de actividad, y ahí se muestra una de las imágenes, ¿verdad? Que se supone que Acá. salga. Acá es un diagrama que yo hice. Cómo él va desde el principio de la aplicación a las diferentes Ajá. áreas Y, y este para ti sería un diagrama de estado o de actividad todavía. de este estado. Ah, ok. Entonces tú tienes que decirle en cada estado qué operaciones, qué actividades se van a realizar y las transiciones qué significan. Ok, ¿Va? Porque las transiciones se dan por alguna razón y tienen que tener la razón de por qué me muevo de un estado al otro, ok. al otro. Si fue que un botón de OK produjo el movimiento, pues tú dices presionado el botón de OK, ¿verdad? Ok, sí. Claro, si es que ahí había una imagen que se produjo, ¿verdad? Que se mostró que tiene un botón de OK, ¿verdad? Estamos claros. Una de Sí. las ventanas que tú mostraste hace un ratito, ¿verdad? Dice, aquí se hace un show, ¿verdad? Una de las actividades es hacer un show de esa que, un display de esa ventana, ¿verdad? Ujú. Pero esa ventana hay que rellenarle amor con datos. Entonces tiene que haber unas actividades que se van a ejecutar para llenar la ventana con información, ¿verdad? Sí, es como se puede poner que hay que hacer para llegar ahí y qué se llama, por ejemplo, actividades, funciones, etcétera. ¿Qué actividades se llaman? Porque la figura es un cascarón, ¿verdad? Acuérdate que la figura que tú estás mostrando es un cascarón, el equivalente a un cascarón, ¿verdad? Código que tú no tienes que escribir ni diseñar, ¿verdad? Literal, Ok, porque el diseño es el dibujo. ¿Estamos claros? ok. El Entonces diseño es aquí el dibujo. se podría hacer, si son muchas actividades o muchas que ocurre de una Sí, a otra, se correcto. puede Puede ser poner como subpapel. F1 Sí, y yo ir acá y me hago otro sí, tiene diagrama sus o... actividades. Tiene el estilo su actividad, que Ok, serían su estado. la actividad, ok. En este caso son subestados, Ok, que dentro de un estado tú llamas que otros estados. ok. Entonces, cuando tú pones la figura grande, tú lo que pones es que el nombre del el subestado. Y vas y buscas en otra página el detalle de que, de cuáles estados se van a ejecutar si yo llego ahí, ¿verdad? Ese superestado. Sí, Que ahí están los detalles, ¿verdad? Como si estuvieran en el diagrama principal, ¿verdad? No caben. Ah, pues ponlo en otra página y pon ahí un dibujo que represente que a todo ese grupo, ¿verdad? mhm, ok. Estamos claros en eso, ¿verdad? Sí, en eso estoy claro. Ok, entonces acá abajo estamos hablando de qué. Eh, de la dependencia de datos, de qué depende de la aplicación, que depende de la base de datos, que depende del website de la red sísmica. Ok, pero eso tienes que usar diagramas de paquete. Ese es con el Hay de unos los diagramas que son folders. de paquete que, sí, como los folders, parecido a los folders. O sea, reemplazo los folders Esos aquí. diagramas son los que te muestran ese tipo de estructura, de relaciones entre diferentes paquetes y dentro de los paquetes vas a tener unas cosas. Ok, está bien. O sea, en otro dibujo muestra que hay dentro de los paquetes.
Ok, sí. Y algunas veces esos paquetes tienen algunos diagramas de actividad, diagramas de clase, diagramas de estado, puede ser que tengan, Ok, que sí. tienen que ver solamente con ese grupito. Seguimos por ahí. Ok, seguimos por ahí. Ahora seguimos. Acuérdate que con todo, la mayor parte debe ser con diagramas, ¿verdad? Bien poco párrafo. Ok, si existe un contenido, pues sí, pero en este caso, si en la 5.3.5 subordinates, como ahí no hay, pues ahí eso, en ese caso está bien. Porque aquí estás hablando de queries o algo así. De entidades de subordinadas, si una relación, creo que a eso se refiere, lo subordinado. Pero eso, ¿en qué término lo estás diciendo? Porque volvemos, porque a lo mejor no te estoy entendiendo, ¿verdad? Sí. ¿En qué sentido esto? Yo creo que un elemento en el sistema que se pueda Que, como que tienes una interfaz con catalogar. él. Estás hablando de interfaces con esas cosas que ya existen. Exacto, que no hay, como que no hay subordinado, eso es lo que en términos de datos yo creo que, de como una clase, Todavía como las clases. todavía no te comprendo, porque acuérdate que tú estás simulando algo que además usa cosas que ya existen, ¿verdad? Ok, Estás simulando un sistema que simula, ¿verdad? Que hace todo, ¿verdad? Pero hay unos pedazos que existen y otros pedazos que usa de cosas que ya existen. ok, Y tú no tienes que describir esas otras cosas. sí. Pues este caso acá también podría representar lo mismo, que dice subordinado porque eh, el app depende de la base de datos, que depende del catálogo de la red sísmica, que son No, subordinados. porque eso tú lo puedes poner y después tú explicas que hay ahí dentro del paquete. Ah, son interfaces, por ejemplo. Interfaces con algo que existe. Ah, las interfaces son queries, por ejemplo. Sí, Unos queries hacen la interfaz. Ahí tú pones todos los queries para hacer esa interfaz entre los dos mundos. claro. Entonces, Y como tú le hablas, a qué se como refiere tú le con hablas, subordinado? por eso es lo que tú le hablas a alguien y ese alguien te va a devolver una respuesta. Pero para que él me devuelva respuesta, yo tengo que hablar su idioma. Y esos son tus queries. O sea, que aquí en los subordinados van los queries que yo estoy haciendo de la base de datos. Sí, exactamente, porque ese es el estilo que tú estás diciendo ahí, ¿verdad? Tienes algo allá, una pared, no sé lo que hay detrás de la pared, pero quiero comunicarme con él. Ok. Iría también Él, como eh, en diagramas. en diagrama, exactamente. Ok. Entonces, hace unos diagramas que muestran la relación entre los mundos, ¿verdad? Y tú dices, bueno, aquí voy a poner todos los queries ahí dentro, ¿verdad? De ese paquete. Y describes todos los queries que vas a usar. Ok. Porque eso cuando en algún momento tú vas a tener un diagrama de actividad que dice, yo quiero la base de datos me responda con esta información. Vas a tener una conexión entre tu diagrama que dice un send. ¿Estamos claros? Sí. En tu diagrama de actividad tú tienes un send. ¿De send de qué? Ah, de un query que tú pusiste aquí en esta sección. Ok. Que tiene un ID particular. Tú le dices query 1. Entonces cuando tú vas allá al diagrama de actividad, tú le dices send query que 1. Yo quiero ver el detalle de query 1. Yo llego aquí a esta sección y veo que query 1 significa todo esto. Ok, sí. Y así vas empatando todos los mundos. A lo Sí, que tú le ok. llamas los subordinados, ¿verdad? Ok. Estamos claros en la idea, ¿verdad? Sí, sí, está claro. Cuando ya tú vas a hablarle a cosas que ya existen, pues tienes que hablar su lenguaje. Y esos son tus queries. Ahí terminas con queries, no hay más nada. Ujú. Y la pared esa te va a contestar.
Si es que tiene que contestarte algo, ¿verdad? Sí. A cambio del query. Pero una vez recibas los resultados, tú sigues ¿qué? Con tus diagramas, ¿verdad? Porque son tus diagramas. Ahora vuelves atrás a los tuyos. Tú decidiste que la parte tal no la voy a hacer. Por lo tanto, no hay diseño de esa, ¿qué? De esa parte interna, ¿verdad? Ujú. Ok. Entonces seguimos por ahí. Estamos claros que todas estas cosas, ¿verdad? Conexiones, todo, hacen diagramas, ¿verdad? Sí, ok. Por ejemplo, los diagramas de paquetes son muy buenos para hacer eso. Cuando hay mundos diferentes, tú los ves cada paquete como si fuera un mundo, ¿verdad? Entonces, un mundo es conectarse con ese mundo que existe, es una interfaz, ¿verdad? Vas a tener que hacer una interfaz. Ese es tu diseño, una interfaz, ahí muere. Ok, seguimos por ahí. Un par de minutos más nos queda por ahí. Entonces, tu base de datos tú la describes en algún lugar, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es? Aquí arriba, creo que está aquí, processing. Aquí describe Ajá. el concepto de la base de datos. Sí, pero las partes que tiene, va a tener nombre, va a tener aquel ID, va a tener Acá, estos tipos de datos. sí, después de aquí sigue, aquí describe el primary key y el resto de los datos. Y todo va a ser, ¿Qué nombres van a tener tus tablas, por ejemplo? ¿Qué nombres van a tener los campos? ok, sí, El aquí están nombre, los ¿verdad? De las campos. columnas. Creo que me faltaría indicar que el resto que todas van a ser string de Y los acuérdate valores. que esos nombres son importantes porque cuando yo vaya a programar, ¿verdad? Yo voy a usar esos qué? Los nombres, ok. Esos nombres, ¿verdad? Entonces yo digo, oh, quiere hablar con la base de datos y él dice que la tabla se llama tal. Y yo vengo con el query que yo tengo que mostrar acá, ¿verdad? En el programa, Ujú, voy a usar esos nombres literales. ok. Y si tú le dices que es nulo, ¿verdad? El valor que tiene que darle, él va a qué? Él va a ponerle nulo. Ujú, Ah, que no puede pasarle de cara el range y él se encarga de qué? De que eso no suceda, ¿vale? sí, Y acuérdate de hacer la relación que haya entre las tablas, ¿verdad? El diagrama, ¿verdad? Que muestre las relaciones. Cómo se relacionan las tablas unas con las otras. sí, ok. Y recuerda que tus queries, ¿verdad? Van a haber queries para estas tablas que tú tienes aquí. Van a haber unos queries que nuevamente en los diagramas de actividad, ¿verdad? En algún sitio tú vas a decir send query, ¿verdad? Y la descripción literal de lo que dice el query, ¿verdad? Está en la sección de la base de qué? La De base de datos. datos, ok, sí. Entonces, para hacer una referencia a eso, sería entonces, le pongo un número a lo de por ejemplo, a Unos la tabla de ID, las funciones. unos nombres únicos, ¿verdad? Que serían como unos ID. Ok, A lo mejor tú dices, si es base de datos, yo la empiezo a lo mejor la sigla, ¿verdad? De la base de datos. Ahí sí que es un formato. Y dice, cuando yo le hablo a otra cosa, le pongo estas siglas al frente, ¿verdad? sí, ok, Y después, estamos claros, ¿verdad? sí, Y así tienes que ID único y referencia, ¿verdad? Que puedes hacer referencias de diferentes lugares. Y en un solo sitio escribe los detalles, ¿verdad? ¿Alguna duda o pregunta por ahí? no, estoy claro. Ok, pues los dejo porque tengo otra cosa que hacer. Ok, gracias. Nos vemos la semana que viene.